de hoy, que saben que estamos con la serie La naturaleza del Padre. Así que vamos a esperar nada, un minutito que la gente vaya conectando y mientras tanto nosotros vamos a seguir creciendo en entendimiento. La semana pasada saben que hablábamos acerca de un padre que quiere que no seamos ignorantes, ¿sí?, sino que crezcamos en conocimiento. Desde ya damos la bienvenida a todos los que se van conectando, damos gracias a Dios por sus vidas, gracias por unirse a nosotros un domingo más. Desde aquí, desde la Iglesia Gracia y Fe, la familia que está en este lugar, les mandamos un fuertísimo abrazo a todos ustedes y a todos los que forman parte de la familia Gracia y Fe también en diferentes lugares. Ya saben que si quieren pueden compartir. Hoy solamente vamos a retransmitir por Facebook, porque no tenemos la infraestructura para hacerlo por YouTube a la vez. Entonces retransmitimos solamente por Facebook. Si usted quiere, por favor, denle al botón de compartir y de esa manera estamos alcanzando a más y más personas. Amén. ¿Estamos todos preparados? ¿Aquí también? Pues ponemos el audio en marcha. Y como decíamos, la semana pasada hablábamos dentro de la serie La naturaleza del Padre, que llevamos ya 3 mesecitos con esta serie de enseñanzas, y hablábamos acerca de la imagen. Bueno, saben que estamos hablando de la imagen que Jesús presentó del Padre, ¿verdad? ¿Qué imagen Jesús nos mostró de nuestro Padre? Y hemos estado viendo que es un Padre que no condena, que es una imagen de un Padre que quiere la salvación de todo el mundo, ¿sí?, sin excepción. Dios, el Padre, quiere la salvación de todo el mundo. De hecho, Dios el Padre envió a Jesús. Y fíjese que esto es importante que lo entendamos. El amor del Padre fue manifestado hacia el mundo, ¿cómo? Enviando a Jesús. Recuerden que Dios es amor, como hemos visto los días jueves. El amor de Dios es eterno y el amor siempre hace algo. El amor no está quieto, el amor no es inactivo. El verdadero amor siempre actúa. Cuando una persona, cuando un hombre le dice a una mujer que la ama, eso significa que va a actuar de acorde a ese amor, Si cuando un hombre le dice a una mujer que la ama y que no volverá a emborracharse, pero vuelve a emborracharse y que la ama, es que realmente no está amando. Porque, repito, el amor siempre actúa, el amor siempre hace algo. Y el mayor ejemplo nos lo dio nuestro Padre. Cuando nuestro Padre nos dice que nos ama, nos lo dijo por medio de enviar a su Hijo. Fíjese qué es lo que Dios envió al mundo, a su Hijo. ¿Sí? Juan 3:16. ¿No? Creo que todos, la gran mayoría, conocemos ese pasaje de memoria, ¿verdad? Pero fíjese que aún en el ámbito evangélico, donde prácticamente todo el mundo conoce ese pasaje de memoria, la gente lo tiene en pegatinas en los coches, la gente lo tiene en cuadros en sus casas y bueno, como son evangélicos no lo tienen tatuado porque si se tatúan se van al infierno, ¿no? Pero si no se lo tatuarían también, ¿no? Juan capítulo, no se preocupe, si usted se tatúa no se va al infierno, ya se lo digo ahora, ¿eh? No se preocupe por eso, no tenga miedo, ahora el domingo que viene me viene todo tatuado, ¿no? Tampoco es plan, pero bueno. Pero no se va a ir al infierno, no tiene esa capacidad un tatuaje, ni un cigarrillo, ni un pendiente de mandarle a la gente al infierno. No tiene ese poder. Evangélicos se lo han dado, pero no lo tiene. No, por eso pueden todos descansar tranquilos. Mañana las tiendas de tatuajes están llenas de evangélicos. Entonces, fíjese qué interesante, porque aún sabiendo eso en el ámbito evangélico, Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Algunos siguen proclamando que Dios envía terremotos, que Dios envía volcanes, que Dios envía pandemias, que Dios envía etc, etc, etc. No, amados, lo único que Dios envió fue a su Hijo. Y juntamente con Él nos dio todas las demás cosas buenas, no cosas malas. Dios no puede enviar algo malo porque no tiene nada malo. Yo sé que esto es de parvulario evangélico, ¿no? Pero es que es así. O sea, Dios no puede enviar nada malo porque Él no tiene nada malo. Él no tiene esa capacidad. Entonces, nosotros debemos entender que la imagen que Jesús vino a revelarnos del Padre fue una imagen de un Dios que no condena, un Dios que desea, ama, quiere la salvación del mundo entero, un Dios, como también dijimos, cercano a la humanidad. No un Dios lejano, un Dios cercano.
un Dios que entendió por medio de Jesús que tenía que acercarse al ser humano y que tenía que convivir con el ser humano. Un Jesús que no tuvo miedo de contaminarse en ningún momento por el pecado que podía habitar en el ser humano. Y a veces a nosotros nos han dicho, no, ten cuidado, no te contamines con las cosas del mundo, si estás entre ellos te vas a contaminar. No, amados, la luz somos nosotros. Somos nosotros la luz en medio de las tinieblas. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de influenciar de una buena forma en aquellos que nos rodean. Por lo tanto, es necesario que la Iglesia esté en medio del mundo. Es necesario que la Iglesia esté en medio de las calles, que nos involucremos, que podamos compartir con personas que no tienen la misma fe que nosotros, pero que podamos ser normales. ¿Cuántas veces se ha acusado a los evangélicos? ¿Y cuántas veces usted y yo, a lo mejor usted no, pero cuántas veces no hemos sido normales? Hemos sido los raros, hemos sido los extraños, hemos sido, uy, esta gente rara, estos evangélicos que visten así, que dicen, cada 2 por 3 dicen aleluya, gloria a Dios, amén, que hablan raro, etcétera, etcétera. Hemos sido los raros, no, tenemos que ser normales en medio de este mundo, pero permitir que la luz que hay en nosotros pueda alumbrar a las tinieblas. Mostrar el amor de Dios a aquellos que nos rodean, mostrar el amor del Padre, mostrar la vida de Cristo. Permitir que la vida de Cristo que habita en nosotros pueda manifestarse a través de nosotros. Amén. Y después, como decíamos, vimos la imagen de un Padre que no quiere que seamos ignorantes. Y usted lo puede ver a través de los evangelios, pudimos ver varios pasajes, pero, perdón, yo le aseguro, si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta de cuántas veces dicen que Jesús enseñaba, y Jesús enseñaba. ¿Se acuerdan que tenemos cuántos libros se han escrito de Mateo, capítulo 5, 6 y 7? ¿Cuántos libros se han escrito del Sermón de los Montes? ¿Cuántas personas hablan de ese sermón como si fuera un sermón magistral, que lo es obviamente, de nuestro Señor Jesucristo? Y se han escrito libros y libros y se seguirán escribiendo y se han hecho estudios y todo tipo de interpretaciones, porque ¿qué es lo que hacía Jesús? Enseñaba. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y nosotros podemos verlo en los 4 evangelios, pero es que luego en las cartas o en Hechos vemos que la iglesia seguía la misma estela que Jesús dejó, es decir, una iglesia predicando el evangelio, una iglesia enseñando. Pablo dice la Biblia que recorría ciudades para establecer a los discípulos. ¿Cómo los establecía? No los establecía solamente a través de la imposición de manos, que también está bien. No los establecía a través de días de ayuno y oración, no, los establecía por medio de la enseñanza. Y vimos la semana pasada que dice que Pablo estuvo 2 años en un lugar enseñando en una casa alquilada. 2 años enseñando, porque si algo produce sufrimiento en la vida de la iglesia es el desconocimiento, la ignorancia. Porque recuerde que la base de la incredulidad es la ignorancia. No creemos porque no conocemos. Y conforme vayamos creciendo en conocimiento, conforme vayamos creciendo en entendimiento, más fácil nos será creer. Más fácil nos será usar la fe que se nos ha dado, porque sabremos qué es lo que nos pertenece. Sabremos a qué hemos sido llamados, a qué hemos sido destinados. Lamentablemente vemos una iglesia que está involucrada en muchas cosas, pero que no ha entendido para lo que realmente hemos sido diseñados. Usted y yo hemos sido diseñados, como veíamos el jueves, para poder manifestar el propósito eterno del Padre. No hemos sido, fíjese, no hemos sido diseñados para establecer nada temporal en esta tierra. Hemos sido diseñados para establecer algo eterno. Algo que vaya mucho más allá de nosotros. Es necesario que la iglesia mire a las siguientes generaciones, que la iglesia mire las generaciones que están por venir, pero para que esas generaciones sean establecidas en la realidad de lo correcto y sean establecidas y puedan crecer, escúchenme bien, con un entendimiento correcto.
No se trata solamente de entretener a las siguientes generaciones. No se trata de eso, amados. Se trata de generaciones que crezcan con un entendimiento correcto, que sepan para lo que han sido diseñados, que podemos llevar a cabo nuestra función o nuestro llamado en diferentes lugares y en diferentes ámbitos, pero que todos los que estamos en Cristo sepamos, hemos sido diseñados para que se manifieste el propósito eterno del Padre a través de nuestras vidas aquí en la tierra. Hemos sido diseñados, como decíamos semanas atrás, para que manifestemos de una forma correcta la imagen del Padre a la humanidad. Hemos sido diseñados para eso. Después, cada uno cumplirá su función. Gloria a Dios por ello. Algunos lo harán como pastores, como evangelistas, pero otros lo harán como empresarios, otros lo harán como políticos, otros lo harán como periodistas, otros lo harán en sus lugares de trabajo, llevando maquinaria, en un taller. Pero lo importante es que todos, en medio de esa temporalidad, sepamos para qué estamos en esta tierra, para qué hemos sido creados, para qué hemos sido diseñados. No es para tener mejores coches, perdóneme. No es para tener mejores casas, no es para amontonar dinero. ¿Eso está mal? No, no está mal. Alguien dice, no, yo estoy acumulando dinero para dejar herencia a los que vienen detrás de mí. Está perfecto, pero ¿le estamos dejando la herencia correcta? ¿Les estamos diciendo de vez en cuando, tú has sido diseñado para manifestar la imagen del Padre en esta tierra? Porque ¿de qué nos sirve que le dejemos 5 casas, 20 coches y miles de euros en el banco si no han entendido que han sido escogidos para manifestar el propósito eterno del Padre? No nos sirve eso. Es necesario que a nuestros hijos y a nuestros jóvenes les digamos de vez en cuando, ha sido diseñado para manifestar al Padre en la tierra. Podrás creerlo o no, luego ellos decidirán obviamente qué camino escogen, pero nosotros como padres tenemos que decírselo. Nosotros como pastores a nuestros jóvenes tenemos que decírselo. No se trata, nuestros jóvenes no han sido diseñados para saltar en diferentes reuniones. Han sido diseñados para manifestar el propósito del Padre en la tierra. Esa es la realidad, igual que usted y yo. Porque esto no se trata de, solo para los jóvenes, no, esto es para todos. Gloria a Dios que en la edad que sea y en el momento que sea, todos y cada uno de nosotros estamos adquiriendo este conocimiento por la gracia de Dios y estamos entendiendo que hemos sido diseñados con este propósito. Para este tiempo, Dios cuenta con nosotros. Aleluya. Dios cuenta con usted, Dios cuenta conmigo. Pero para que la iglesia cumpla su función de una forma correcta, necesitamos conocimiento. Es necesario que no seamos ignorantes. Es necesario que adquiramos conocimiento y que por ello valoremos, amemos la enseñanza de la palabra. ¿Por qué estamos aquí hoy? No es solamente para decir, bueno, cumplo con Dios yendo a la reunión presencial. Estamos aquí porque deseamos y amamos el conocimiento. Queremos seguir aprendiendo. Ustedes no lo pueden ver allí donde están, pero aquí la gente tiene sus mesas con sus libretas, sus bolígrafos. Parece una escuela. Ahí está. El primero Unai, el más atento y el que está ahí anotando todo. Pero hombre, Unai, no lo diga, es que te había dejado bien, muchacho. Estamos aquí, amamos el vernos, el poder saludarnos, el entender que formamos parte de una familia, de un cuerpo, pero tenemos que crecer en conocimiento. Estamos aquí para adquirir conocimiento, pero escúcheme bien, no un conocimiento vano. Esto no debería ser un conocimiento vano. Esto no se trata tampoco de cuánto sé, sino de un conocimiento que yo aplico a mi diario vivir. No se trata de adquiero conocimiento para demostrarle a los demás cuánto sé. No se trata de eso. Se trata de adquiero conocimiento para poder renovar esto que tengo aquí, que es tan necesario que se renueve. Amados, el conocimiento que adquirimos es para renovar esto, no para amueblarlo, no para hacernos cada vez como la película esa, ¿cómo era? Megamind, ¿no? La película de dibujos, que es uno que tiene una cabeza así súper grande. Vamos, no me dejen mal, ¿no? Existe esa película, ¿no? Megamind. ¿A que sí? Menos mal, por favor, me estaba preocupando. Uno era malo, ¿no? Pero tenía un cabezón, ¿a que sí? ¿Ves? Hombre.
Es que los frikis somos así. Entonces, entonces, no se trata de tener cabezas llenas de conocimiento, se trata de renovar nuestro entendimiento para que sigamos experimentando una transformación en nuestra alma que nos permita manifestar la vida de Cristo allí donde vayamos. Ese es el punto, amados. Adquirimos aquí conocimiento para manifestar a Cristo fuera, para manifestar a Cristo en nuestros hogares, para manifestar a Cristo en nuestros lugares de trabajo, para manifestar a Cristo en el colegio, en el instituto, en las universidades o donde sea que nos movamos. Entonces es necesario que sigamos creciendo en conocimiento y en entendimiento para que ese conocimiento renueve nuestra forma de pensar, permitamos que nuestra alma se transforme y podamos seguir disfrutando y manifestando la vida de Cristo. Nuevo punto. ¿Qué imagen manifestó Jesús del Padre? Para los que están anotando, la imagen de un Padre que sana. La imagen de un Padre que sana. Pregunta, ¿usted ha leído alguna vez algún milagro de sanidad en los evangelios? Yo creo, no quiero ser repetitivo, ¿no? Pero creo que todos recordamos cómo empezó este punto dentro de la serie, la naturaleza del Padre, y cómo pudimos ver de una forma clara que, por ejemplo, Jesús le dice a Felipe, pero vamos a ver, campeón, tanto hace que estoy contigo y no te has dado cuenta, el Padre en mí, yo en el Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es tan sencillo como eso, ¿sí? ¿Verdad? Y hemos visto diferentes versos donde Jesús dejaba de una forma clara, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, que es mi Padre. O sea que todo lo que Jesús hizo era manifestando la voluntad del Padre. ¿Queremos conocer la voluntad del Padre? Miremos a Jesús. ¿Queremos conocer más y más la naturaleza del Padre? Leamos los evangelios. Miremos a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Entre otras cosas, milagros de sanidad por montones. Dios no es un Dios que retiene sanidad. Dios no es un Dios que niega la sanidad. Dios no es un Dios que en su soberanía Él decide quién es sano y quién no es sano. Dios no es así. En ningún pasaje de las Escrituras, en ningún pasaje de los Evangelios, podemos ver a Jesús manifestando esto. Que perdóneme, pero tan popular se ha hecho dentro del ámbito evangélico. Pero gracias a Dios por una iglesia que crece en conocimiento, que crece en entendimiento. La religiosidad, el legalismo, lamentablemente nos engaña, nos miente y nos mantiene sometidos y esclavizados. Pero la verdad nos hace libres. La verdad nos hace totalmente libres. Y hay una iglesia que está creciendo en una verdad que es eterna, en una verdad que es inamovible, en una verdad que no varía porque es Cristo la verdad. Y la iglesia está creciendo en este entendimiento y en este conocimiento. Y este conocimiento nos enseña que cuando vemos los evangelios, en ninguno de ellos, en ninguno, vuelva a leerlos por favor enteros, usted va a ver que Jesús le dice a un enfermo, perdona, pero vamos a orar para ver si es la voluntad del Padre. Vamos a preguntarle, vamos a orar y vamos a esperar unos momentitos, ¿no? ¿Tienes reloj? No, no tengo, Jesús. Bueno, pues yo te hago uno de madera, que he sido carpintero, y en un momento lo arreglamos esto. Y con el reloj de madera que te haga vamos a contar, no sé, unos 5 minutillos. Porque entre que oramos, la oración le llega al Padre, a lo mejor el Padre está con otra cosa, y responde y no responde, pues esperamos ahí unos 5 minutillos, porque a lo mejor está respondiendo algún WhatsApp el Padre, a alguien en otro lado. Venga, vamos a orar. Padre, conocemos que tú eres soberano. Aquí tengo a Bartimeo, Padre. Seguro que tú lo conoces, es ciego. Oramos por tu voluntad. Si es tu voluntad, Padre, sánalo. Y si no, pues que se quede ciego igual. Total, ya. Lo ha sido toda la vida. En el nombre de Jesús, o sea, en mi nombre, perdón, oramos. Esperamos, Bartimeo, quédate ahí, tú eres ciego, tú no puedes ver el reloj, pero ya, yo te aviso. ¿Vemos eso? No se ve nunca eso.
Nunca se ve a Jesús preguntándole al Padre, ¿es tu voluntad que sane a este muchacho? ¿Es tu voluntad que sane a esta muchacha? Entonces, ¿por qué de repente se predica eso en los lugares? ¿Por qué de repente se enseña eso en los lugares? Vemos que eso ocurre también en las cartas o en Hechos, lo vemos en Hechos también. Vemos en Hechos que cuando Pablo está predicando el Evangelio y hay un cojo, un paralítico, vemos que Pablo dice, voy a orar a ver si es la voluntad del Padre. No, la Biblia dice, y viendo Pablo que había fe en él para ser sanado, le dijo, levántate porque estás sano. Y el hombre se levantó y saltó. Vemos eso cuando van Pedro y Juan a orar al templo y en la puerta llamada La Hermosa hay un cojo también de nacimiento y cuando se acercan le dicen no tengo plata ni oro, pero tenemos que preguntarle al Padre a ver si es la voluntad sanarte o no. No lo vemos, es que no lo vemos, no lo vemos. Y vemos que la Biblia nos dice que Felipe hizo milagros en diferentes lugares y que 2 ciudades enteras se convirtieron. 2 ciudades enteras se convirtieron por causa de los milagros. Y vemos en los evangelios, usted puede empezar en Mateo y va repasando, no veremos todos, pero veremos algunos de los milagros, pero sobre todo usted va a ver que en ningún momento Jesús dice, vamos a orar al Padre porque Él es soberano. Y no podemos saltarnos su soberanía, no sabemos qué es lo que Él va a querer hacer. Y sin embargo hoy muchos lamentablemente siguen creyendo esta falsa enseñanza. Porque no tengo miedo a decirlo, es una falsa enseñanza la que habla acerca de la soberanía de Dios respecto a sanidad. Es una enseñanza falsa que mantiene a la gente esclava porque no les permite ver la realidad de la obra completa de Cristo en sus vidas. Es una falsa enseñanza porque no es Dios. Porque lo hemos basado en experiencias, ya sean experiencias propias o experiencias cercanas. Y yo sé que puede ser muy duro ver a alguien conocido partir de esta tierra. Puede ser muy duro ver a alguien conocido enfermo y que estemos orando y que no haya sucedido nada y que se haya ido. Pero no podemos establecer una doctrina por eso. O no debemos establecer una doctrina en base a eso. Y si alguien me pregunta, bueno, Kenneth, ¿y qué explicación le das? Yo no le doy ninguna explicación. No voy a meterme en cosas que no sé. No voy a dar ninguna explicación. Y la Biblia nos lo deja bien claro. Aquello que aquí no es respondido hoy, mañana será respondido cuando estemos en el cielo. Gloria a Dios por ello. Y yo no lo sé. Y yo sé que muchas personas cuando nos escuchan tienen en mente quizás cantantes cristianos o personas cristianas que han partido de esta tierra enfermas y que a algunos se les ha profetizado y se les ha dicho, no, Dios te va a sanar y yo creo, y algunos incluso declaraban, yo creo que Dios lo hará y Dios hará su milagro. Y yo no soy nadie para juzgar a ninguna de esas personas, pero sí sé algo, amados, mientras yo crea que Dios va a sanarme un día, no estoy creyendo que Dios ya me sanó un día. Mientras yo esté esperando que un día en el futuro Dios me sane, es que no estoy creyendo que un día en el pasado Dios ya me sanó. Entonces, mientras estemos profetizando, no, Dios te sanará, Dios lo hará, o mientras yo tenga una apariencia de fe porque estoy diciendo, sé que Dios me sanará, lamentablemente mi fe no está puesta en el lugar correcto, porque está mirando en una promesa futura en vez de en un hecho consumado pasado. Esa es la realidad. Pero alguien dice, bueno, ¿qué explicación le das a que esta persona partiera con el Señor y dejara una viuda y dejara a sus hijos? Yo no voy a dar ninguna explicación, pero no voy a rebajar el nivel de la palabra a la experiencia de alguien, perdóneme. Perdóneme. Y yo me iré de esta tierra creyendo esta verdad. Y como dijo en su momento nuestro querido hermano Rigoberto, que ya partió con el Señor, pero él dijo, yo prefiero irme de esta tierra siendo un loco que le crea a Dios, que no un cuerdo ignorante, que no un cuerdo incrédulo. Yo voy a seguir dando gracias a Dios por mi sanidad. Yo voy a irme de esta tierra dando gracias a Dios porque en la cruz del Calvario yo ya fui sanado, porque por su llaga fui sanado, porque Él llevó todas mis enfermedades, Él sufrió todos mis dolores. Y no sé si esa sanidad se va a manifestar hoy o mañana, pero yo hoy, mañana y pasado me levantaré y alzaré mis manos y diré, gracias papá porque estoy sano.
Independientemente de lo que grite mi cuerpo, independientemente de lo que diga el doctor, he sido sanado por las llagas de Jesús. La enfermedad no me pertenece y voy a seguir renovando mi mente respecto a esta verdad. Y voy a seguir tratando de traer convicción a mi mente respecto a esta verdad para llegar a estar plenamente convencido que por su llaga yo fui sanado. Porque esa es la voluntad del Padre. Y la sanidad el Padre no se la negó a nadie según su soberana voluntad. Soberanía, ¿qué es soberanía? Que Él manda. Eso es soberanía. Que Él tiene el dominio. Que Él tiene el control. Eso es soberanía. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Dios en su soberanía? Eso es lo que debemos preguntarnos. En su soberanía, como hemos dicho antes, Dios envió al Hijo. En su soberanía, fíjese en la creación, en su soberanía Dios le da toda autoridad a Adán. O sea, Dios tiene el control, Dios lo tenía hasta ese momento. Porque en la tierra, a partir de ese momento, el control lo tiene Adán. Y la autoridad la tiene Adán. Porque Dios se la entrega a Adán, voluntariamente. Eso es lo que Dios hace en su soberanía. Y en su soberanía, a través de Cristo, Dios vuelve a darle autoridad ¿a quién? A la iglesia. Porque, amados, Cristo y la iglesia son inseparables. El problema es que a veces hemos creado como una división de algo que es inseparable, porque Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo, ¿sí o no? ¿Cuántos han traído hoy su cabeza? Menos mal. A ver. Ahí tenemos por aquí algún The Walking Dead, ¿no? Por aquí. Han traído todos la cabeza, muy bien. Estupendo. Algo que para nosotros suena irrisorio, ¿no? Y nos reímos, pero lamentablemente a veces como hijos perdemos esa visión de la realidad que Cristo y su iglesia son uno. Porque es cabeza y cuerpo, inseparables. Entonces, en esa realidad y en esa soberanía, el Padre decide darle autoridad al Hijo, quien es también la iglesia, que es su cuerpo. Por medio de la victoria eterna obtenida por Jesús en la cruz del Calvario, una victoria que era para usted y para mí. Todo lo que Jesús hizo, el otro día lo compartíamos con el ministro Rubén, que es quien nos va a dar el seminario, ¿no? Pero todo lo que Jesús hizo, lo hizo por usted y por mí. Amados, Jesús no tuvo que vencer al diablo para caminar en victoria. Jesús caminó en victoria desde el segundo cero que caminó en esta tierra. Él ya estaba en victoria, Él ya caminó en absoluta victoria. La victoria que obtuvo fue para usted y para mí. Él no tuvo que andar peleando con el diablo, voy a ver si venzo al diablo. No, Jesús tenía absoluta victoria, absoluta autoridad desde el primer segundo y caminó con esa autoridad todos los días que anduvo en esta tierra. Pero la victoria que obtuvo en la cruz no fue para Él, fue para nosotros. Fue para que por medio de Él, de Jesucristo, hombre, usted y yo como iglesia, podamos disfrutar de esa autoridad. Podamos disfrutar de esa victoria. Entonces, eso es lo que Dios hizo en su soberanía. Y en su soberanía, Dios permitió que Jesús exclamara y dijera: consumado es. Todo ha sido pagado. Todo está hecho. El trabajo que vine a hacer se hizo. Tetelestai, se acabó. Y en ese se acabó, amados, y yo lo sé, y sé que usted lo sabe también. La sanidad no es lo más importante, lo sabemos. No es lo más importante. Lo más importante es que somos uno con el Padre. Lo más importante es el propósito eterno de Dios. Lo más importante es que todas las cosas se reúnan en Cristo. El todo y en todos. Claro que sí. Claro que eso es lo más importante.
Pero conforme vamos creciendo en este entendimiento, no ignoramos la realidad de todo lo demás que fue pagado. Vamos a ver algunos pasajes. Esto se me ha... no sé qué ha pasado. Se me sale la infusión. La estoy liando parda aquí, ¿eh? Vamos a... No he traído la cabeza. No, la cabeza sí. La cabeza sí, el cerebro no. Lo dejo aparcado. Puedes salir y saludar si quieres. Gracias, mi amor. Es broma lo de la cabeza, pastor. No, hombre, no, tranquilo, por supuesto. No, si a mi cabeza no me falta, no te preocupes por eso. Ni orejas ni cabeza. Ah, vale, gracias. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas. Ya no voy a cantar más porque usted no se merece eso tampoco. Se merece un descanso tranquilo, usted no, que luego no tenga pesadillas con la voz de Kenneth cantando ahí. No, por favor, no. Quiero dormir tranquilo. Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Le voy a dar algunos pasajes, pero de verdad los evangelios están llenos de milagros de sanidad. Honestamente, miren, no lo tenía anotado, pero ahora no recuerdo cuántos son exactamente, pero le aseguro que están llenos. Yo me apartaría por si explota eso, ¿eh? Mateo capítulo... Ustedes están a salvo. Los que están a casa, no se preocupen, que si explota algo, solo nos pasará algo a nosotros. Mateo capítulo 4, versos 23 y 24, ¿lo tiene? Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los... ¿Qué hizo? No, primero oró, ayunó para ver si era la voluntad del Padre, iba sanando de acuerdo a los diezmos que traían, ¿no? En base a eso, bueno, por este sí oro, por este no oro, y lo sanó. De forma rotunda, de forma clara, de forma... O sea, no necesitamos... Yo creo que podemos mirar diferentes versiones y no necesitamos mucha cosa extraña. Y fíjese, dice que se difundió su fama, dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia. Yo personalmente, habrá gente que no esté de acuerdo conmigo y lo respeto totalmente, pero yo personalmente creo que Jesús tenía la capacidad de hacer eso. Creo que el Padre tenía la capacidad a través de Jesús de hacer eso. Yo sé que a veces nosotros tenemos expresiones exageradas y de hecho en la Biblia vemos también ciertas expresiones que no debemos tomarlas de forma literal, sino que debemos tomarlas como una, bueno, no digo exageración, sino como algo no literal. Igual que usted y yo, ¿verdad? Creo que todos recordaremos, todos no, perdón, los que estudiamos Domata, aclaro, los que estudiamos Domata, que me faltaba decir esa frase, recordaremos al pastor Scott. El pastor Scott era alguien con quien usted no podía tomar notas. O sea, yo la decisión que tomé cuando vino el pastor Scott, el primer día que me senté y dije, venga, vamos a anotar, porque uno tenía su libreta y su bolígrafo, y la decisión que tomé fue, yo no anoto nada y ya me compraré los cassettes. ¿Cassettes? Muchos de ustedes no saben lo que son cassettes. Lo sé. ¿Ves? Lo sabía, pero no hacía falta que lo dijeras, Unai. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, esos cassettes. Y dije, yo directamente solo quiero mirarle, porque a ese hombre había que mirarle predicando, por lo gracioso que era. Y ya está, y yo ya escucharé los cassettes luego, más adelante. Y me compré los cassettes de toda la semana. Entonces, él tenía
cierta noción de castellano un poco, ¿no? Entonces le sonaban ciertas cosas. Y de repente, claro, cuando él está diciendo una expresión, la traductora dijo, y todo el mundo. Y entonces él se quedó diciendo, ¿todo el mundo? Y dice, sí, esa palabra se traduce todo el mundo, o sea, todo el mundo. Y entonces él empezó, los chinos, los japoneses, todo el mundo decía, ¿no? Pero usted y yo tenemos esa expresión, ¿verdad? Oye, ¿viste el accidente que hubo el otro día? Ah, pues no lo vi. Hombre, pero si todo el mundo lo vio. Y usted no se está refiriendo a que todo el mundo lo vio, pero usamos esa expresión. Y yo entiendo eso. Pero perdóneme, yo aquí creo que Jesús sanó a todos. Yo no creo que sea una exageración. No creo que sea algo que, una forma de hablar. Yo creo que Jesús tenía la capacidad de hacer eso. Porque no era necesario que impusiera las manos sobre todos. No era necesario que fuera orando uno por uno. Pero Jesús tenía la capacidad. Tampoco sabemos cuántos eran, pero dice que luego se difundió su fama. Y todos los que tenían dolencias y los afligidos vinieron y él los sanó. Los sanó. No preguntó, no dudó, no dijo, pero entendamos esto, por favor. ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué no dudó? Porque él conocía la voluntad del Padre. Porque Jesús pasaba noches orando y en conversación con el Padre. Por eso él decía, lo que yo hablo se lo he oído decir al Padre. Y lo que yo hago es porque se lo he visto hacer al Padre. Y él se iba, tenía sus tiempos donde él se apartaba y oraba tranquilo. ¿Y qué hacía en esos momentos de oración? ¿Qué hacía en esos tiempos de oración? Comunión con el Padre. Para saber qué indicaciones, qué debía hacer, conforme él seguía sus pasos en 3 años y medio de ministerio. 3 años y medio de ministerio. Porque Jesús cuando empieza a sanar es cuando está ejerciendo ya su ministerio. No antes. Amados, ¿qué queremos dejar claro con esto? Que la voluntad de Dios es sanidad siempre. Y que eso no debería estar en tela de juicio. Eso no debería ser algo de lo que dudemos, de lo que tengamos dudas y que enseñemos dudas respecto a esto. No, la sanidad es la voluntad de Dios siempre. Siempre. Veamos. Mateo capítulo 8. Dios es bueno siempre. Mateo capítulo 8. Verso 1. O sea, si usted tiene su Biblia en papel y tiene, bueno, incluso la Biblia en su móvil a lo mejor, y tiene la Reina Valera 60 con los diferentes títulos, solamente Mateo 8 ya tiene. En el primero, Jesús sana a un leproso. El siguiente, Jesús sana al siervo de un centurión. El siguiente, Jesús se mete en problemas porque sana a la suegra de Pedro. Bueno, no lo dice así exactamente, pero todos lo entendemos, ¿no? Que cuando sanó a la suegra se metió en problemas. Eso creo que queda claro. Vale. No, digo, a ver si alguno tiene dudas de eso. Entonces, Mateo capítulo 8, verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, escuche bien ahora, Señor, si quieres, ¿le suena eso? Si quieres, puedes limpiarme. Para los que llevamos años en el Evangelio, los que llevamos años en Cristo, sobre todo en un ambiente pentecostal, porque quizá el bautista en ese aspecto no, pero en un ambiente pentecostal, ¿cuántos? No te enfades, no pasa nada. ¿Cuántos estamos de acuerdo en que creíamos que Dios tiene poder para sanar? Eso no se dudaba nunca, ¿o no? No se dudaba. De hecho, muchas de las expresiones que usamos es Jesucristo salva, Jesucristo sana, ¿no? Y en el ámbito pentecostal no había duda de esto. No, Dios tiene poder para sanarte. Y eso es lo que creía este leproso también. Pensemos que en este leproso hay muchas cosas en su forma de pensar. Porque él tiene algo claro. Yo creo que tú tienes poder para sanarme. No dudo de ese poder.
Fíjese, no dudo de la capacidad que tú tienes para sanarme. Hombre, acabamos de leer 4 capítulos antes que Jesús sanó a todos los que le vinieron y que luego su fama recorrió Siria y también le trajeron muchos enfermos y endemoniados y también los sanó. Y de hecho, aquí más adelante dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea, le traían enfermos y eran sanados para que se cumpliese lo profetizado en Cristo. Por eso creo que Isaías 53 tiene que ver con enfermedades físicas, no enfermedad espiritual, sino enfermedades físicas. Porque lo que Jesús sana en Mateo 8, 16 y 17, lo puede ver después, son enfermedades físicas. Pero este leproso se le acerca, la pregunta es, ¿por qué tenía lepra? ¿Por qué la pregunta o por qué la conversación que tiene el leproso con Jesús es, yo creo que puedes, pero no sé si quieres? Y repito, en el ámbito pentecostal, todos creen que Dios puede, pero muchos están como el leproso. Lo que no sé es si su voluntad es sanarme a mí. Sé que puede, pero no sé si quiere sanarme a mí. La pregunta es, ¿por qué el leproso le habla así a Jesús? ¿Por qué el leproso dudaba de que Jesús quisiera sanarle? ¿Por qué tenía lepra? Bajo el antiguo pacto de la ley para el pueblo de Israel, ¿podía alguien estar enfermo? Solamente si qué, si quebrantaba la ley. Pero mientras estuvieran bajo la ley y ofreciendo los sacrificios correspondientes, porque obviamente nadie podía cumplir la ley en su totalidad, y para eso se había establecido un sistema de holocaustos, de sacrificios y de ofrendas, mientras eso pasara, ¿podía entrar la enfermedad en ellos? No podían. La enfermedad no podía tocarles. Amados, el judío no tenía ninguna duda de esto. El pueblo de Israel no tenía ninguna duda de esto. Lo normal para ellos, ¿qué era? Victoria, sanidad y abundancia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Punto. Fíjense qué mentalidad. Dios está conmigo, si Dios está conmigo, yo venzo, yo camino sano y yo vivo en prosperidad y abundancia. Porque Dios está conmigo. Y muchos hoy, perdónenme, pero muchos evangélicos hoy siguen creyendo que Dios está con Israel, pero no creen que Dios está con nosotros. Entonces sí creen que Dios sigue bendiciendo a Israel, pero dudan de lo que Dios ha hecho por la iglesia. Y dudan de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y sí creen que Israel tiene que estar sano, pero no nosotros, porque a veces Dios decide que no. Porque con ellos tiene un pacto y con nosotros tiene otro pacto. Que es una locura y una barbaridad. Que se siga pensando eso respecto a una nación que no es ni mejor ni peor. Es simplemente una nación más llamada Israel. Ni mejor, pero tampoco peor. No piensen que ahora estamos aquí para criticar a Israel. No, no es peor, pero no es mejor. Dios no está más con Israel que con cualquier otra nación del mundo. Dios no tiene un plan con Israel. Dios no tiene un pacto con Israel. Todo eso se acabó, se finiquitó, se cerró completamente. Y no hay un paréntesis y un momento en el que Dios retomará algo con Israel. No. Porque el pacto eterno establecido era con toda la humanidad. Y el paréntesis fue lo de Israel. No el paréntesis hoy, la iglesia. Es al revés. Pero fíjese la mentalidad del pueblo judío. Una mentalidad que lleva al pueblo de Israel a conquistar Jericó. ¿Cómo? La ciudad más fortificada, la más complicada, la más difícil de conquistar. ¿Y cómo la conquistan? ¿Muchos muertos tuvieron? ¿Mucha pelea? ¿Mucha sangre? ¿Sufrieron? Vamos a conquistar Jericó. Venga, Josué, vamos con todo. Estamos preparados, tenemos las armas listas. Vamos para allá, vamos a matarlos a todos.
No, que vamos a hacerlo dando vueltas a la ciudad. Josué se ha vuelto loco. Este está mal. No, que Dios me ha dicho que demos vueltecitas. ¿Cómo? ¿Caminando? Sí, caminando. Y calladitos, por favor, que os conozco. Y vais a estar diciendo cualquier cosa contrario a lo que Dios ha establecido. Así que todos callados. ¿Y qué hacemos? Una vuelta cada día, durante 6 días. Y luego ya la última haremos alguna más. Y luego, para finalizar el asunto, pegamos un grito. Y ahí es cuando las murallas caerán. Di que sí. Ole tú, Josué. Qué grande eres. Y así conquistaron Jericó. Así lo hicieron, las murallas cayeron, conquistaron Jericó. Algún listo por ahí, que los hay de vez en cuando, no obedeció en su totalidad el mandato de Dios. Y cuando Dios les dice no toquéis nada del anatema, del maldito, es no toquéis nada. Y alguno se ve que no lo entendió y dijo, pues me voy a llevar alguna cosilla. Y se la llevó. Y entonces cuando conquistan Jericó, es decir, cuando conquistan Barcelona, ahora tienen que ir a conquistar Semenat, que es Jai, un pueblucho. Perdón por los de Semenat, si alguien me está viendo de Semenat, perdón. No me refería a Semenat, me refería a Jai. El pueblucho es Jai. Semenat es un pueblo precioso, preciosísimo. ¿Dónde va a parar? Semenat con sus cosas bonitas, que tendrá alguna seguro. Pero bueno, entonces, cuando van a conquistar Jai, Josué piensa, no necesitamos ir todos, vamos a mandar a unos poquitos porque esto es un pueblo, son poca gente. Tuvieron que salir corriendo, porque si no los mataban a todos. ¿Cuál fue la reacción de Josué? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la reacción de Josué? ¿Se acuerdan? No hay puerta. No hay puerta. No pasa nada. Josué se rasgó las vestiduras y empezó a clamar al cielo y le preguntó a Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos salido perdiendo? ¿Por qué han tenido que salir mis hombres corriendo que me los mataban a todos? ¿Qué ha pasado? Dame una explicación. ¿Cómo Josué se atreve a hacer algo así? Porque él sabía el pacto que tenía. Y él sabía, si Dios está conmigo, yo no puedo perder. ¿Por qué hemos sido derrotados? Y entonces Dios le dice, lo que pasa es que hay una familia entre vosotros que no hizo caso de lo que yo dije. Y por causa de eso, lamentablemente, yo me he apartado. Mientras el pueblo de Israel estaba pegado al pacto y con su sistema de sacrificios y haciendo todo lo que tenían que hacer, todo iba bien. No había duda de la enfermedad, de la sanidad sobre ellos, de la provisión sobre ellos. ¿Por qué este leproso tiene duda? Porque él tiene lepra porque se ha apartado del pacto. Si no, no podría tener lepra. La lepra no podía tocarle, pero estamos en un momento y en una situación en la que el pueblo de Israel, muchos de ellos ya viven alejados del pacto. Solamente están los religiosos porque se han cansado y se han cansado de la religiosidad y estamos en un momento donde han pasado cientos de años de silencio del que nosotros no conocemos nada porque no hay nada escrito. Desde que acaba Malaquías hasta que aparece Mateo. Entonces son 400 años de silencio en el que no se sabe absolutamente nada. Y aquí aparece un leproso diciendo, yo sé que tú puedes sanarme, pero tú sabes que tengo lepra porque me ha alejado del pacto y por lo tanto no sé si vas a querer. Pero lo tremendo es la respuesta de Jesús. Antes de decirle nada, Jesús extiende la mano y le toca a un leproso. ¿Se da cuenta? Esto en referencia a lo que decíamos antes. Nos han dicho, no os acerquéis al mundo que os vais a contaminar. Jesús es quien toca al leproso, que era contagioso, que no podía tocarle, que el leproso no podía estar ahí tampoco, que se estaba jugando la vida, porque lo podían matar. Él tenía que estar en el lugar donde los leprosos estaban apartados.
Y sin embargo Jesús extiende la mano y le toca. Y le dice, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. O sea, no solamente le dice quiero ser limpio, sino que al instante el evangelista Mateo nos relata y nos dice su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Esto lo tenía que hacer el leproso para mantener su sanidad? ¡No! Otra aberración y otra enseñanza manipuladora y falsa y mentirosa de algunos. Diciendo, no, es que Jesús le dijo que presentara la ofrenda. No, es que si este hombre no hacía estos pasos y usted tiene que ir a Levítico para estudiarlo, si este hombre no hacía esto, no podía volver con su familia. No era que Jesús le está diciendo, si no das una ofrenda, tu sanidad se va. Eso es mentira, es una mentira del diablo. La sanidad no iba a irse. La sanidad era ya para él, para siempre, y no se va. Pero Jesús le está diciendo, haz lo que tienes que hacer para volver con tu familia. Porque el sumo sacerdote tenía que dar parte de que él había quedado limpio para poder volver a casa. Y para poder volver a tener su negocio. Porque si el sumo sacerdote no le examinaba y no decretaba que estaba limpio de verdad, él no podía volver a aparecer. Porque no lo iban a recibir. Entonces lo que Jesús le está diciendo es simplemente, recordemos que estamos en un tiempo donde Jesús nació bajo la ley, y simplemente le está diciendo, cumple lo que la ley te ha dicho. Y usted, repito, vaya a Levítico y estúdielo, que ahí lo tiene escrito. Cómo funcionaba un leproso cuando quedaba limpio, cuáles eran los pasos que tenía que dar. Jesús no le está diciendo que paguen por su sanidad, eso es una locura, eso es una aberración. Jesús le está diciendo, haz lo que tienes que hacer para volver a casa, muchacho. Para que puedas volver a tu trabajo o a tu negocio o con tu esposa o con lo que sea que este hombre tuviera. Pero fíjese, Jesús le toca y le dice, quiero. ¿Sabe qué? Lo que Jesús le está diciendo, se lo está diciendo el Padre. El Padre le está diciendo al leproso, quiero, sé limpio. Y el Padre nos está diciendo a todos nosotros, sí quiero la sanidad. Padre, si tú quieres sanarme, sí quiero que estés sano. Quiero la sanidad sobre tu cuerpo y por eso envié a mi Hijo y por eso Él llevó todas las enfermedades y sufrió todos los dolores para que tú puedas vivir sano. Eso es lo que Dios nos está diciendo. No dudemos de la capacidad de Dios para sanarnos, pero tampoco dudemos de la voluntad de Dios respecto a nuestra sanidad. La voluntad de Dios es sanidad siempre. No a veces, no depende de la persona, es que le has abierto la puerta al diablo con el pecado y ahora ya veremos. No. La sanidad no está condicionada a eso. Amados, ¿el pacto de gracia cómo es? ¿Es incondicional o no? O es incondicional o no lo es. Lo que no podemos hacer es estar variando el pacto según nos convenga. No, es que si le abres la puerta al diablo, entonces la enfermedad vendrá y tendrá legalidad sobre ti. No, la sanidad es mía siempre. No está condicionada. Obviamente, si hay cosas que yo no hago bien, corro el riesgo de, lamentablemente, permitir que la enfermedad me golpee. Pero eso no quiere decir que Dios no me quiera sano. Dios me quiere sano igual. Su voluntad es sanidad sobre mi vida. Eso es así. Dios quiere que yo experimente sanidad. ¿Y qué tenemos después? No hace falta irnos a ningún otro sitio. Verso 5. Nos quedan pocos minutitos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús, fíjese, o sea, sin dudarlo, el centurión no le ha dicho absolutamente nada. Jesús, sin dudarlo ni un segundo, le dice, yo iré y le sanaré. O sea, no. ¿Cómo podemos nosotros hoy predicar que Dios a veces no quiere la sanidad de la gente cuando vemos que la respuesta de Jesús era inmediata? Inmediata. Tengo a mi siervo enfermo, yo voy y le sano. Y está hablando con un gentil.
Está hablando con un centurión del ejército romano. Y el gentil, el centurión, le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y mi criado sanará. Perdón. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Recordemos que las dos veces que Jesús utiliza una expresión parecida a esta fue con dos gentiles, el centurión y la mujer sirofenicia. A los dos, de los dos dice una gran fe, o no he visto fe como la de esta gente. ¿Por qué? Porque ellos no podían aferrarse al pacto de la ley. Ellos no podían depender de la ley. Ellos solo podían depender de la gracia de Dios. Ellos fueron y apelaron a la gracia en Jesús. Y Jesús dice, wow, yo no he visto en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Fíjese lo que está ya diciendo Jesús. Que vendrán de lugares que no tienen que ver ya con Israel. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve. Y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya, gloria a Dios. El centurión llegó y su criado ya estaba con las tareas de la casa. Ya estaba haciendo su trabajo. Oye, ¿y cuándo has recibido sanidad? A tal hora. Justo en el momento que él había estado con Jesús. Verso 14, y acabaremos con esto hoy. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Aquí vienen los líos. Aquí vienen los líos. La gracia alcanza hasta la suegra. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y por eso Pedro le negó después. Porque Pedro no olvidó este asunto. Se le quedó ahí grabadito a Pedro. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, fíjese, trajeron a él muchos endemoniados. O sea, aquí ni siquiera le piden a Pedro nada, a Jesús nada. Obviamente Pedro no le iba a pedir que la sanara. Entonces, o sea, ni se lo pide. Y como Jesús sabía que no se lo iba a pedir, dice, como este cabezón no me va a pedir que sane a la suegra, ya lo hago yo por mi propia voluntad. Entonces él, de su propia voluntad, dice que tocó su mano y la fiebre la dejó automáticamente. Nadie le pide nada. Nadie le pide oración, vamos a ver. No, Jesús automáticamente ve a una persona enferma, él no entra a casa de Pedro, se encuentra el panorama, ve a una persona enferma y su naturaleza le mueve a decir, yo no puedo dejar a esta persona así. Yo no voy a dejar a esta persona así. Se acerca, la toca, se sana y luego siguen con la mujer les sirve. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La palabra cumpliéndose a través del ministerio de Jesús. No puede estar hablando de una enfermedad espiritual. Y repito, y acabo con esto. Claro que lo más importante es ser uno con el Padre. Pero la enfermedad entró por causa del pecado original. Y Jesús resolvió el tema del pecado original. Por lo tanto, al mismo tiempo, resolvió el tema de la enfermedad. ¿Podemos aceptarlo o no? Yo vengo aquí y enseño la palabra. Para que la palabra le pueda convencer a usted. Yo no estoy para convencer a nadie. Yo enseño la palabra para que la palabra pueda convencerle a usted.
¿Podremos aceptarlo o no? No hay problema. Yo sí le digo, ¿cuál es mi postura? Mi postura es, creo que la voluntad de Dios es sanidad siempre. Creo que la voluntad de Dios es sanidad para todos. Lo creo, porque lo veo en la palabra. Porque, repito, Adán y Eva vivieron en salud divina hasta que el pecado original entró. La enfermedad no tuvo cabida en la creación original. Y Jesús resolvió el pecado original. El primer Adán y el postrer Adán. Y gracias a que ahora usted y yo estamos en el postrer Adán. Y vuelvo a decirle lo de antes. Si somos el cuerpo de Cristo y Cristo y el cuerpo son indivisibles, ¿quién puede imaginarse a un Cristo enfermo? ¿Quién puede imaginarse a un Cristo, a un Jesús enfermo? No entra en nuestra cabeza eso. Pues usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Escogidos, diseñados para manifestar al Padre en la tierra. Y la mejor forma de hacerlo es disfrutando sanidad en la tierra. Viviendo una larga vida, lleno de días, lleno de salud, sin enfermedades, para que podamos estar extendiendo el reino hasta el último segundo, que digamos, estoy satisfecho, he hecho lo que tenía que hacer, he acabado mi carrera con gozo, estoy listo para irme a casa, papá. Y nos vamos. Y todavía hay gente que sigue diciendo, pero de algo hay que morir. Nos morimos sanos, porque la muerte es separación del cuerpo. Nada más. Es simplemente nuestro espíritu y nuestra alma abandonando este cuerpo y yendo al cielo, directamente. Y cuando estemos satisfechos, eso es lo que sucederá. Mientras tanto, querido, querida, usted tiene que seguir dando mucha guerra en esta tierra. Y tiene que hacerlo lleno de salud. Tiene que hacerlo lleno de fuerzas. Y esto no implica que nosotros no nos cuidamos. Claro que nos cuidamos. Por supuesto que sí. Pero nuestra sanidad no está en ese cuidado. Nuestra sanidad está en las llagas de Cristo. Somos sanos no porque comemos mejor, no porque hacemos ejercicio, no porque nos cuidamos. Somos sanos porque por la llaga de Jesús hemos sido sanados. Lo otro es simplemente porque entendemos que ayuda a que este cuerpo, esta funda, nos dure más tiempo aquí en la tierra y que podamos extender el reino de una forma saludable, con el favor de Dios. Pero la voluntad de Dios es sanidad siempre. Póngase de pie, por favor. Padre, queremos darte muchas gracias por hablarnos hoy, por seguir enseñándonos, porque podemos seguir aprendiendo respecto a tu voluntad, a tu naturaleza, sabiendo que tu voluntad es sanidad siempre, siempre. Gracias porque tú has provisto sanidad para cada uno de nosotros. Gracias porque conforme enseñamos tu palabra, la sanidad se manifiesta en nuestros cuerpos. Aún en aquellos que puedan estar en sus casas, en diferentes lugares, si tienen algún problema de salud, ahora se manifiesta sanidad en cada cuerpo en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por ello, porque Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Porque Jesús sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros totalmente curados. Papá, gracias. Creemos que el Espíritu Santo va a seguir hablándonos y enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme repasamos los apuntes o conforme volvemos a oír. Te damos a ti la gloria y la honra por ello. Gracias, papá. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de todos los que están conectados. Aquí no hemos acabado la reunión todavía, pero sí, gracias a todos los que se han conectado. Ya saben, si quieren pueden compartir el vídeo para que otras personas puedan verlo. Y estamos disfrutando las próximas reuniones, jueves, domingo, conociendo lo eterno el jueves, para que podamos disfrutar de todo esto. Así que gracias a todos por estar ahí y les esperamos en la próxima reunión. Un abrazo fuerte de nuestra parte.